gente tiene que conocer el amor de Dios antes de conocer sus pecados, hermanos. ¿Por qué fallamos nosotros en que la gente se afirme en Dios? Porque nosotros queremos que la gente piense en ellos y lo que tenemos que hacer es que piense en Dios. Cuando a mí me querían convertir, yo más bien me alejaban. Porque en cuanto me decían, vos te tenés que arrepentir, yo digo, ¿qué se creen? ¿Que soy un asesino? No quería saber nada. Más, me querían llevar a la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia. Usted tiene que venir a la iglesia. En vez de hablarme de Cristo, me querían llevar a una casa. Fíjese que la permanencia en la doctrina de los apóstoles era hablarle que Dios nos ama. Que Jesús vino para perdonarnos, no para condenarnos, y no para salvarnos, para perdonarnos. Sí, pero se tiene que arrepentir, ¿vio? Se ponen, ¿de qué? Pará, si todavía no conoció al Señor, ¿de qué se va a arrepentir? Si la Biblia dice que el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. No se llama ni José Manuel, ni Isabelita, no, se llama Espíritu Santo. Él es el que nos convence, así que tenemos que hablarle de Él. Y cuando uno conoce a Dios, el Espíritu se encarga de que uno cambie, porque Él nos cambia. La otra cosa que dice es que tenían amistad entre ellos, que esto es muy importante y en los días que vienen vamos a estar hablando. Dice la Biblia en Proverbios que el que quiera tener amigos debe mostrarse amigo. Así que ellos buscaban tener una amistad antes de tener una hermandad. Estamos tan preocupados para que sean hermanos en Cristo que nos olvidamos que a la persona le interesa encontrar amigos. Porque si yo le pregunto a cuántos de ustedes cuántos tienen amigos, esta mano le recontra sobra. Porque amigos hay muy pocos. Pero normalmente los amigos tendríamos que encontrarlos en la casa del Señor. El Señor añadía cada día los que habrían de ser salvos. Así que téngalo en cuenta, porque lo que viene es un poquito más fuerte. Ahora, ¿por qué Dios no añade hoy en día como añadía en el tiempo al principio de la iglesia? Le vuelvo a repetir que hoy va a ser una introducción. Este no va a ser un mensaje muy doctrinal, sino de ver algunas cosas que dificultan y otras que nos favorecen. Por ejemplo, tenemos un problema en la cultura de los pueblos y en las costumbres. En el principio no fue así, porque eran todos bajo la directiva de Dios, la comunión de Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, y muy especialmente cuando se alejó de Dios y llegamos a la Torre de Babel, los que conocen la Biblia saben que Dios les confundió los idiomas y se separaron por idiomas. Los que hablaban el mismo idioma se fueron para allá, el otro para allá. Estaban trabajando todos juntos y de pronto uno hablaba en italiano, el otro hablaba en inglés, el otro hablaba en chinchulín. Se tuvieron que separar. Ahora, hermanos, cada uno que se fue para un lado o para el otro, el diablo, los teólogos muestran por la Biblia cómo el diablo trabaja en las culturas de los pueblos. Les doy un ejemplo nomás. La moda para vestirse. ¿A usted le parece que la moda de vestirse viene de parte de Dios? Esa es una cultura que se va pasando de un lado para el otro. Si ahora las modas cada vez están más preocupadas por desvestirse que por vestirse. Eso no puede venir de Dios, porque justamente lo que a Adán y Eva le daba vergüenza, ahora ellos andan destapándose. Pero cuando los apóstoles comenzaron en la iglesia, tenían una ventaja sobre nosotros. Pedro predicó a un pueblo judío que tenía el oído abierto a la palabra de Dios. Porque aunque hacía 400 años que no había palabra, los abuelos, los padres, los bisabuelos, todos los descendientes de atrás que eran de la raza judía, le habían hablado a sus hijos y a los hijos de sus hijos de los milagros de Dios. Le habían hablado de los patriarcas,
de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los profetas, de Jeremías, de Isaías, de Joel, de Miqueas. Le hablaban de lo que predicaron ellos, de lo que enseñaron, de los milagros de Moisés. Tenían el oído espiritual abierto por la palabra de Dios. Por eso digo, tenían una ventaja sobre nosotros cuando predicó Pedro. Cuando Pedro le predica que el Mesías había venido en Cristo, ellos sabían que Dios había anunciado el Mesías. Pero usted pregúntele al pueblo argentino si conocen quién es el Mesías. Van a decir, oh, hay tantos Mesías, le van a decir. El Mesías es uno solo. Por supuesto que no todos los judíos creyeron, pero los que estaban allí, 3.000 creyeron. Y eso fue muy importante. Es decir, tenían el oído espiritual abierto. ¿Por qué digo que tenían el oído espiritual? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir, porque ahí dice, la fe viene por el oír, coma, y el oír, la capacidad de oír, viene por la palabra de Dios. Hay que decir que la palabra de Dios te abre el oído del Espíritu. Por eso cuando la persona es nuevita, uno le dice, no deje de congregarse porque la palabra le va a ir dando fe. Cuanto más escuche, más fe va a tener y más victoria va a tener. Hablando con algunos pastores, por ejemplo, un pastor joven me dijo, pastor, ¿por qué en el Chaco, por ejemplo, las iglesias crecen numéricamente tan fácil? Acá cuesta tanto. Algunos pastores tienen iglesias grandes en la capital, pero han pasado 26, nosotros 40 años. Pero hay pastores que han pasado 10, 15 años, tienen 20 personas. Ni hablemos de las otras religiones, que las otras religiones hacen templos chiquititos porque ¿para qué van a ser grandes si no hay gente? La gente no está pensando en Dios, no conoce a Dios. Pero preguntaba, ¿por qué en el Chaco? Entonces me vino el pensamiento y dije, mire, nosotros de nuestra organización, de nuestra iglesia, mandamos 2 al Chaco. Mandamos un pastor que se llama Pablo Silverberg, hace algunos años. Pero él se dedicó a abrir obras y abrió 2 iglesias grandes y anexos. Tal es así que hace como 10 años yo viajé al Chaco y no me alcanzó una semana para recorrer todos los anexos y los anexos de los anexos que había abierto este hombre. En tan poco tiempo. El otro hermano que mandamos se llamó Carlos Acosta. Él llegó a tener 9.000 personas. En muy poco tiempo. Y ahora tenemos un nieto ahí, en el Chaco, que se llama Ledesma, un nieto espiritual, hijo espiritual de Pablo Silverberg. Él tiene 30.000 personas. Así dice, ¿cómo puede ser? ¿Es el sistema? No es el sistema. Podemos usar el mismo sistema. Hay una ventaja allí. En el Chaco hay comunidades alemanas. Fíjense lo que le digo. Hay galeses. Hemos estado en el Chaco muchas veces. Ingleses. Toda esa gente, los abuelos, los padres, eran evangélicos. Así que los hijos que han nacido allí tienen el oído abierto para oír la palabra de Dios, porque ya viene de generaciones. Por supuesto, los nativos argentinos, muy pocos son. Si usted empieza a indagar los que están adentro, los que están convertidos, es porque el papá era alemán o la abuela, la palabra de Dios ya venía por generaciones y le cayó la bendición. Y gloria a Dios por eso. Yo Dios me mandó acá, no allá. Pero quiero decirles, le digo a los pastores, lo que nosotros como iglesia hemos vivido. En Misiones, si acá hay hermanos que son de Misiones, van a saber que es cierto lo que yo les digo. En Misiones hay colonias enormes de alemanes, hijos de alemanes. También hay muchos galeses allí, los galeses andan por todos lados. Ingleses, canadienses, todas son gente que vienen con orígenes de atrás, evangélicos. Y cuando digo evangélico, no digo una denominación, sino que estoy hablando del evangelio. Que tienen el evangelio en el oído, conocen la palabra de Dios, no el ritual de una iglesia, ni el sistema de una iglesia, conocen la palabra, han oído la palabra de Dios.
No sé cuántos han andado por el sur, pero si usted va a Gaiman, que ahí hay colonias de galeses. La iglesia más grande que tenemos en Gaiman, la mayoría son hijos de galeses. Hay 3 o 4 criollos y 600 galeses convertidos. Claro, sí. La palabra ya viene por la generación. Y bendito sea el Señor. Pero tenemos que... Usted va a esas iglesias y son todos rubios. Aparece un morochito y parece una mosca entró la leche. Pero en todo el sur, las religiones, la mayoría del sur, la gran mayoría del sur está evangelizado. Pero la mayoría del sur hay gente de otro país y son importados. Luego están las costumbres y las maneras de ser, porque las culturas producen costumbres, sistemas de vida. Cuando la persona aceptan a Cristo, cambian en su manera de ser, pero para cambiar, ¿cómo les cuesta? Más, si tienen una religión, ellos creen que la religión le va a salvar, y la religión no le salva a nadie. Usted no va a encontrar un texto bíblico que diga sean religiosos, no. Ni sigan tal o cual religión, no. Dice Dios, dice Jesús, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre Dios si no es por mí. No es la religión, sino que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. ¿Cuántos me van siguiendo? Mire, hay maneras. Por ejemplo, yo estuve en Corea del Sur, les he hablado muchas veces, hace unos años. En Corea del Sur, usted va por las calles y tiene dioses para tirar para arriba. Cada uno tiene un muñeco distinto. Y usted dice, ¿cómo pueden ser tan ignorantes? Y acá tenemos a santo por todos lados. Santo Poroto, santo...